Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate con y le doy la bienvenida a Martín Curiel Gallegos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales, y también está con nosotros Juan Calle López, presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Martín, Juan, pues gracias por estar aquí con nosotros. ¿Es una ocurrencia, fue una ocurrencia más del presidente de plano, Martín, de decir, no, ya cancelen los contratos, el ejército acaba de comprar nuevo equipamiento y que ellos se encarguen? ¿Es así de fácil, Martín Curiel? Definitivamente no. No hemos podido ver realmente que se atienda uno de los problemas que tiene el país en todos lados, que es el tema de la inseguridad. No hemos podido ver resuelto este tema con la Guardia Nacional. Y si el ejército, aparte de todas las tareas que le han encomendado, le van a dar la responsabilidad de hacer el mantenimiento de las carreteras, pues lamentablemente vamos a ir de mal en peor. ¿Cómo ves esta situación, Juan? Mira, déjame comentarte. El verdadero problema al final es que al ejército se le dio la responsabilidad del mantenimiento y la conservación de aquellos caminos, que son más de 2,000 kilómetros, relacionados con las obras del Tren Maya. No se le dio el encargo a nivel nacional. Ahora, ¿dónde está lo grave de todo esto? Había muy poco dinero aprobado en la partida del 2024 para lo que es la conservación y mantenimiento de carreteras federales libres de peaje. No hay que olvidar que hay una red de carreteras de peaje que ya llega casi a 11,000 kilómetros, sí, cuya responsabilidad de mantenimiento es de los propios concesionarios. Ellos tienen que operar, mantener, después de haber construido las obras de peaje. La red carretera nacional tiene cerca de 60,000 kilómetros, la red federal. Hay otros más de 50,000 de redes estatales. Bueno, todas se quedaron sin mantenimiento. ¿Por qué? Había muy poquito dinero, se le asignaron 11,000 millones de pesos, que fueron los que canceló la Secretaría de Hacienda en el mes de febrero de este año. Para que tengan una idea, 11,000 millones de pesos entre cerca de 60,000 kilómetros, pues daba una cantidad menor a los 500,000 pesos por kilómetro en materia de conservación. Ahora, el problema de los baches es uno de los muchos problemas que hay que atender en materia de mantenimiento. Y solamente menciono algunos para que tu audiencia lo tenga claro. El mantenimiento carretero tiene que ver con el señalamiento horizontal y vertical. Tiene que ver pues con los anuncios que se colocan, la pintura de las rayas. Tiene que ver con el mantenimiento de los puentes, de las estructuras, tanto vehiculares como peatonales, que existen en todas las carreteras libres de cuota. Y tiene que ver con algo que es en buena medida lo que provoca los baches, que es lo que se conoce como las obras de drenaje. Las obras de drenaje son las tuberías transversales que se colocan en las carreteras a efecto de dar paso de los escurrimientos pluviales que se generan a lo largo de los caminos en las pequeñas o grandes cuencas hidráulicas que cruzan las carreteras. ¿Dónde está el gran problema? Que esos no se mantienen. Las tuberías de drenaje hay que limpiarlas, desasolvarlas, etc. Cuando no se mantienen, el agua encuentra un camino por donde cruzar. Ustedes han oído hablar, ¿no?, de baches, de grandes socavones en las carreteras provocadas por la temporada de lluvias. Y estos socavones no son producto de una mala construcción, son producto de una deficiente conservación de las obras de drenaje. El agua encuentra su camino, destruye la estructura del pavimento y, por supuesto, la carpeta asfáltica, que es la parte superior de la estructura del pavimento, se hunde, en función de la falta de soporte de la estructura que ha quedado erosionada
por falta de mantenimiento, insisto, básicamente de las obras de drenaje. Ahora, al no arreglarse los baches, los costos para los usuarios son enormes, porque van desde una ponchadura Sí, claro. hasta un daño mayor al vehículo. Y esto obviamente lo tiene que asumir el que conduce el vehículo, porque a diferencia de las autopistas de cuota que están protegidas por un seguro, las carreteras libres de peaje pues no están protegidas por nadie. Y como dijo Martín, ni por la Guardia Nacional, que debiera de evitar el enorme número de asaltos Sí. y de ilícitos que ahí se cometen. Que ya dijéramos, los baches luego hasta podrían ser lo de menos, que aseguren Exacto. el paso de los automovilistas por las carreteras federales, porque los asaltos a transportistas, a automovilistas están a la orden del día. Vamos a hacer una pequeña pausa, Martín, Juan, y regresamos con este tema interesante, el bache carretero en el que nos encontramos. Volvemos en 2 minutos. Juan, Calle, Martín, Curiel. Martín, pues bueno, una situación que hasta parecería una broma de mal gusto, ¿no? No, que se encargue el ejército, o sea, no es tan fácil. Martín, platícanos un poco de, en estas carreteras federales, pues bueno, era ofrecer contratos a empresas especializadas de la iniciativa privada que generaban impuestos y al cual pues se le puede reclamar, ¿no? En caso del ejército, ¿a quién se le reclama? ¿Quién tiene el valor de reclamarle al ejército que no atiende los baches en las carreteras? Sencillo. El tema es delicado porque la naturaleza nos da un periodo de tiempo para llevar a cabo todo tipo de reparaciones. Definitivamente, el principal problema que aqueja a todas las carreteras y particularmente a las autopistas es la falta de atención a las vías por las que tiene que descargarse el agua o encauzados el agua a los ríos o arroyos. Al no hacerlo, el agua está sobre la carpeta asfáltica, la falta de limpieza de todos los drenes, todos los pasos de agua, trae como consecuencia que el agua vaya, como lo explican perfectamente bien, busque camino y consecuentemente dañe la carpeta. Pero también tenemos que ver que muchas de las reparaciones que se han hecho en este periodo administrativo han sido no de la calidad que originalmente con la que se aplicaban las carpetas asfálticas. En Europa ha cambiado mucho la tecnología y la forma de tender la carpeta asfáltica. A Camino le han quitado más de 1,500 trabajadores en los últimos 7, 8 años y le han quitado también la maquinaria. Hacemos lo que podemos con lo poco que tenemos, pero en realidad no estamos haciendo lo suficiente para evitar que la gente se accidente o dañe sus vehículos derivado de los baches que existen casi en todas las carreteras del país. No, es que sí está duro. Y lo que decías, Juan Calle, eso puede ser importante. Le quitaron 11,000 millones de pesos al mantenimiento de las carreteras. A lo mejor ese es el motivo, ¿no? Le surgía en año electoral pues tener mucho más recursos y ya vendrá la nueva presidenta a recuperar esos contratos para que empresas especializadas se dediquen al bacheo, o así lo van a dejar, Juan. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que si lo dejaran así sería una acción verdaderamente criminal, porque es una responsabilidad del gobierno federal a través de la Secretaría del Ramo atender las carreteras federales que están bajo su responsabilidad. O sea, las carreteras son responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones del propio gobierno federal. Ahora, el daño que se le causa a la economía del país con carreteras en mal estado, pues es enorme, porque finalmente los bienes y servicios que deben desplazarse y moverse a través de las carreteras se ven terriblemente afectados. Y viendo las imágenes, percibe uno además un daño ambiental terrible, porque el daño a estas carreteras
exige su reconstrucción total. O sea, este ya no es un tema de bacheo, es un tema de reconstrucción. Mira, Alberto, para que tengan una idea de costos, si la red carretera federal, que no es de peaje, decíamos, tiene 60,000 kilómetros, reconstruir un kilómetro implica una inversión de cerca de 3 millones de pesos por kilómetro. Esto significaría destinar para la reconstrucción de la red total 180,000 millones de pesos. Lo que habían destinado para el 2024 en términos de mantenimiento eran 11,000. O sea, estamos hablando de cerca del 7-8% de lo que se requiere. Y eso se canceló en su totalidad. Entonces, el costo que tiene para el país el dejar de mantener las carreteras es enorme, porque Sí. al final hay que reconstruirlas, y reconstruirlas implica inversiones mucho mayores como las que Claro. estamos mencionando. Y esto trae como consecuencia lo que decíamos, daño en los vehículos que tienen que absorber o que tenemos que absorber quienes circulamos por las carreteras. Y esto provoca no solo daños físicos, sino también una detención en el tránsito que aprovechan los delincuentes, Claro. por cierto, de vehículos que están parcialmente Sí. parados para Eh, atacarlos, es que asaltarlos, etc. Es que esto, Juan y Martín, va en contra de lo expuesto y de la narrativa del presidente que pues primero los pobres, primero los ciudadanos. Lo que está haciendo con esto, Martín, es usen las autopistas de cuota, paguen esas tarifas que no son nada baratas y entonces que las carreteras federales, pues bueno, hay que se vayan. Y el más afectado pues es la gente que tiene menos dinero, ¿no, Martín? Definitivamente. Había 70,000 trabajadores en la SCT, campamentos en todo el país, que eran los que tenían que cuidar, reparar y estar al pendiente de todas las carreteras de carácter libre, todas las carreteras que no son de cuota. Ya no existen. Esto, desde luego, debo de reconocer que se perdió antes de que este sexenio empezara, pero en este sexenio también se ha dejado de lado el tema del mantenimiento de las carreteras. Podemos ver un poco de mantenimiento, una carpeta superficial que no reúne los requisitos de la calidad y la durabilidad que debe tener la carretera por todos lados. Pero bueno, ha habido ya demandas en contra de Caminos y Puentes Federales de personas que han sufrido accidentes hasta la pérdida de la vida de un familiar, y esto pues no debe de ser, independientemente de que estén obligados a pagar y reparar el daño. Yo creo que no es el tema es salvar vidas, evitar que la gente llegue molesta a la plaza de cobro a pagar su cuota carísima, como ya dijimos, y que como consecuencia ni siquiera está recibiendo el servicio de calidad y de respeto que debe recibir. También este tema de que se atrasa la distribución, la entrega de todos los productos que se generan y se producen en el país, también es un tema importante. Estamos hablando de pérdidas millonarias. Sí, caray, pues es una contradicción porque en los gobiernos anteriores calificados por como neoliberales, pues bueno, a eso le apostaban, pero hoy estos dijeron que eran distintos y están apostándole, no, pues váyase por la de cuota y hay que pagar esas cuotas tremendas. Martín, Pero, Juan Calle, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con este tema, el bache carretero. Por supuesto. Estamos de regreso. Martín Curiel Gallego, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales, la CAPUFE, y Juan Key López, presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Juan, entonces, la idea es, vamos a acabar con el neoliberalismo. Podemos entender que con Peña Nieto, que con Calderón, era desdeñar el uso de las carreteras federales. Váyanse todos por la de cuota. Pero dijeron este gobierno que eran distintos. Y entonces uno pensaría, pues vamos a apoyar las carreteras federales, que ahí no se paga peaje, Juan. Entonces es contradictorio a su discurso.
Mira, lo verdaderamente contradictorio e inaceptable, Alberto, es que la Secretaría de Comunicaciones, por ley, tiene obligaciones puntuales con la construcción, mantenimiento, modernización y mejoramiento de la red federal de carreteras. Esto no tiene nada que ver con cuestiones ideológicas. Lo mandata la ley que le da origen a la Secretaría y para la cual se asignan recursos. Ahora, las carreteras federales, por ley, deben de existir en forma paralela para cubrir las mismas rutas que cubren las autopistas de cuota. Está legislado de esa manera. O sea, si tú no quieres pagar cuota en una autopista, sí, hay una opción de carretera libre, pero ve las condiciones en las que se encuentran. Entonces, la red carretera concesionada, la red carretera de peaje, tiene más o menos 11,000 kilómetros. Decía yo, la red federal tiene 62,000. Entonces, sí, solo hay 11,000 de carreteras libres de peaje que corresponden a las autopistas de cuota. Sí. Ahora, las autopistas de cuota tienen que ser mantenidas, conservadas y modernizadas por el tenedor del título de concesión. Por ejemplo, Caminos y Puentes tiene una red a su cargo que opera, por cierto, para Banobras. Ahí hay también una distorsión, porque Caminos y Puentes cobra las cuotas, Banobras las administra y luego no le regresa el recurso necesario para darle el mantenimiento y la conservación a la que Capufe está obligado. En el caso de los particulares concesionarios, que serían a los que te refieres con la figura neoliberal, al final del día sus contratos establecen con precisión sus obligaciones con cargo a la concesión y con cargo al usuario. Entonces, insisto, al margen de cuestiones ideológicas, hay quienes tienen la responsabilidad jurídica de llevar a cabo los trabajos que hoy nos ponen en esta mesa y que obviamente se están incumpliendo. El que incumple no es el contratista, es el gobierno que no está generando los recursos a la secretaría correspondiente. Debo decir algo, estos 11,000 millones que estaban autorizados y que se cancelaron en febrero, ya tenían alrededor de 400 licitaciones en proceso, donde también los constructores responsables y especializados en el tema habían invertido recursos para realizar las licitaciones y sin decir agua va y sin que te corresponda nada a cambio, simplemente se te avisa que la licitación queda sin efecto, lo cual genera un quebranto a los constructores, que por cierto... Y ahí pueden venir demandas, ¿no? Y ahí pueden venir demandas, ¿no, Juan Kay? Por supuesto. Van a venir demandas y entonces de todas pierden. Es como lo del aeropuerto. Lo cancelaron por corrupción, nunca presentaron quién tenía la corrupción, de cuánto era el monto, y hay que pagarles los bonos a toda esa gente que había ya invertido en la infraestructura. Y esta gente está diciendo, no, yo me espero hasta que suban esos bonos y entonces ya decido cobrarlos. O sea, es el mal manejo, Martín, de las finanzas públicas. Esa es la característica de esos gobiernos de izquierda que son malos para administrar porque gastan y no generan ingresos y entonces después, como tú bien dices, al mediano o largo plazo, ahí vamos a ver las consecuencias. Definitivamente. No hemos visto que la eficiencia con la que se están administrando los presupuestos que se le pueden entregar a la SCT, que esta a su vez contrata, o el presupuesto que Banobras muy atinadamente han explicado, que Caminos no tiene el dinero guardado en el banco en una cuenta a su nombre. Se le entrega a Banobras, se le entrega a la Secretaría de Hacienda y al Fondo Nacional de Infraestructura, y a Caminos, bueno, pues lo que se les antoja darle, se lo dan. Aún conscientes de que no estamos cumpliendo
derivado de que la economía, el presupuesto no alcanza ni siquiera para tener lo más elemental, que es la maquinaria y la materia prima, material pétreo, emulsiones asfálticas, pintura. Teníamos una fábrica de pintura de señalamiento, la cerraron, está cerrada allí en Irapuato, y muchas cosas que las decisiones han sido totalmente contradictorias, contraproducentes, sí, en perjuicio del pueblo de México. Pues es que es eso, Martín, Juan, pues las carreteras federales pues deberían tener mejor mantenimiento pues para que la gente que no tiene mucho recurso y que hace recorridos frecuentes pues se fuera por ellas. Pero entonces, Martín, Curiel, ha ido esta administración pues de mal en peor en ese asunto. En ese tema. ¿Qué consideras tú, el nuevo gobierno, Claudia Sheinbaum, mantendrá esta dinámica o de plano sí la tiene que corregir? Yo espero que la corrija, yo espero que nos pueda escuchar, porque es otro tema. No escuchas al que sabe, no consultas con la gente que sabe para que puedas ver en dónde radican tus errores, dónde puedes mejorar o qué tienes que hacer para evitar todo lo que está sucediendo. Muy acertadamente se comenta, ya el tema de la carpeta asfáltica queda de lado. Estamos dañando las bases y las subbases de las carreteras, viene la deformación, las cargas cada día son mayores. Eso también ha sido un tema que destruye carreteras. Sí. Los productos que se tiran, el diésel, el aceite en una volcadura de un camión, todo esto viene a deteriorar por completo la carpeta asfáltica. Se hicieron carreteras de concreto que también están viviendo consecuencias de una mala construcción, definitivamente. Es que, Juan Calle, por ejemplo, Ciudad de México, Cuernavaca, tenemos autopista y federal, ¿no? Carretera federal. Uno dice, pues bueno, no voy a gastar, me voy por la federal, que además está bonita, no está tan dañada, pero los asaltos están a la orden del día, Juan Calle. Entonces no se puede ir uno por la federal porque no hay seguridad, porque lo más seguro es que lo atraquen a uno. Mira, incluso en las de cuota, y no me va a dejar mentir Martín, los asaltantes provocan embotellamientos en las casetas y los asaltantes salen y se despachan en grande con cada uno de los que están formados en la fila. Es decir, no solo roban al autotransporte federal, roban al automovilista. Mira, yo creo que vale la pena destacar que estamos enfrentando la posibilidad de que se dé en México la famosa relocalización de empresas, sí, lo que se llama en inglés el nearshoring. ¿Cómo puede haber relocalización de empresas sin infraestructura adecuada? O sea, la posibilidad de que se generen grandes inversiones en México depende de tres factores. Uno, la red carretera, porque si no hay adecuadas comunicaciones, las empresas no tienen posibilidad de mover lo que produzcan. Segundo tema, el agua. El recurso hídrico en México es muy escaso. Lo acabamos de ver. Hoy estamos en una temporada de lluvias que ha resultado benigna. Pero no se nos olvide que en los meses previos estábamos padeciendo una sequía brutal que tenía sin agua prácticamente todo el territorio. Tercer tema, energía. Si no invertimos en energías limpias para garantizar a las empresas que quieran instalarse que pueden disponer de ella, pues entonces, sin agua, carreteras y energía, sí, la posibilidad de la relocalización mencionada se vuelve muy, muy remota. Y eso es algo a lo que le debía de apostar el nuevo gobierno, porque genera inversión, genera empleo y genera recursos para el erario. Y ya lo ha dicho Claudia Sheinbaum, no, van a venir para acá, eso es lo más seguro, México tiene una economía muy sólida, todas estas turbulencias internacionales no nos hacen nada, tenemos infraestructura carretera, tenemos agua, o sea, tienen otros datos que pues ojalá y fueran más reales. Definitivamente. Ojalá fueran más reales definitivamente. de lo que dicen en el discurso. Mira, las turbulencias financieras que estamos viviendo no todas vienen del exterior. Las reformas planteadas han generado un enorme temor a la inversión.
Y si a eso le agregas una infraestructura deficiente, mal mantenida, que no es moderna, pues la posibilidad de que inviertan en México estas nuevas empresas se reduce notablemente. Sí, claro. Hay que pensar en que puede ser un juego de ganar-ganar si hiciéramos inversiones adecuadas en nuestra red carretera. Si no lo hacemos, podemos estar seguros de que lo otro es una quimera. Estamos en riesgo, Juan Key. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Martín Curiel. Está como lo de Dos Bocas. La han inaugurado ya como 3 veces. La inauguraron hace 2 años. Hoy el presidente dice, ya salió el primer barril. En 2 semanas el 20% de la producción. Y hay quien dice, eso no es cierto. Pero en fin. Muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias, Juan, por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mega Noticias y volvemos con mucha más información. Gracias a los dos.